El millonario llega al hospital y encuentra a su madre herida y a su bebé asustado. Ella suplica desesperada: «Sálvanos, no nos devuelvas a ella». La nuera, antes considerada un ángel, escondía una mente cruel y un plan monstruoso. Pero cuando la madre y el bebé son secuestrados, él descubre hasta dónde pueden llegar el amor y el odio. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta va a ser la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. La lluvia caía con fuerza sobre Madrid aquella madrugada de junio. Marcelo Torres estaba en su despacho en la planta 32, revisando contratos y hojas de cálculo, cuando sonó el teléfono. Eran casi las 3 de la mañana. Miró la pantalla iluminada y vio el número del Hospital Ruber Internacional. Su corazón se disparó incluso antes de contestar. La voz del médico al otro lado fue directa, pero contenida. Doña Irene, su madre, había ingresado en urgencias con fuertes dolores y signos de agotamiento extremo, y el pequeño Gabriel, su hijo de apenas 2 años, estaba con ella, asustado y llorando sin parar. Marcelo ni siquiera colgó bien. Cogió las llaves, bajó corriendo y se metió en el coche todavía con la corbata floja y la camisa arrugada. Las calles mojadas reflejaban las luces de la ciudad mientras aceleraba por el paseo de la Castellana. Pensamientos confusos invadieron su mente. Doña Irene siempre había sido una mujer fuerte, independiente, llena de vida. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Y Gabriel? ¿Por qué estaba en el hospital con ella en mitad de la madrugada? Verónica, su esposa, no estaba en casa. ¿Dónde estaba? Al llegar al hospital, Marcelo fue directamente al área de urgencias. Un enfermero lo condujo hasta una de las habitaciones. Abrió la puerta despacio y lo que vio lo hizo detenerse en mitad del pasillo. Doña Irene estaba acostada en la cama, pálida, temblando, con los ojos hundidos y las manos delgadas sujetando la sábana como quien se aferra a la vida. A su lado, en el regazo de una enfermera, Gabriel lloraba en voz baja con los ojitos rojos e hinchados. Marcelo se acercó a su madre. Ella giró el rostro lentamente y al verlo, las lágrimas comenzaron a correr. Él le tomó la mano, sintiendo lo fría y frágil que estaba. La enfermera le entregó a Gabriel en brazos. El niño se aferró a su padre con fuerza, escondiendo la carita en su cuello, todavía sollozando. Marcelo no podía entender. Miró a la médica que entró justo después. Llevaba una carpeta con análisis e informes. Con voz seria pero cuidadosa comenzó a explicar. Doña Irene presentaba signos de desnutrición, deshidratación severa, estrés emocional agudo y marcas por el cuerpo que indicaban caídas recientes. Gabriel, por su parte, estaba en estado de shock emocional, con signos de negligencia afectiva y episodios de llanto prolongado sin consuelo. Marcelo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Cómo era posible? Su madre vivía con él desde hacía 2 años, desde que Marina, su primera esposa, había fallecido de forma tan repentina, dejándolo solo con un bebé recién nacido. Verónica había entrado en su vida justo en ese momento difícil, ofreciendo apoyo, cuidado, estabilidad. Se presentó como una mujer amable, paciente, dispuesta a ayudar. Y él, completamente perdido y agotado, aceptó esa ayuda con los brazos abiertos. 6 meses después, se casaron. Marcelo siempre creyó que Verónica cuidaba bien de su madre y de Gabriel. Él trabajaba demasiado, pasaba días enteros fuera, viajaba constantemente, confiaba en ella. Pero ahora, mirando el estado de su madre y el miedo en los ojos de su hijo, comenzó a darse cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Doña Irene apretó la mano de su hijo con más fuerza. Sus labios temblaban. Intentó hablar, pero las palabras salían bajas, entrecortadas. Marcelo se inclinó para escuchar mejor. Ella susurró algo que lo dejó helado. Pidió no volver a casa. Imploró que protegiera a Gabriel. Dijo que había cosas que él no sabía, cosas que ella había ocultado para no preocuparlo, para no destruir la frágil paz que él intentaba construir después de perder a Marina.
Marcelo sintió que la rabia crecía. Preguntó directamente qué estaba pasando. Doña Irene cerró los ojos, respiró hondo y comenzó a contar. Su voz era débil, pero cada palabra cargaba un peso inmenso. Verónica no era la mujer que fingía ser. Dentro de casa, lejos de sus ojos, era fría, cruel, controladora. Trataba a doña Irene como una carga. Ignoraba sus necesidades, la aislaba en su propia habitación durante horas, la dejaba sin comidas adecuadas. Y Gabriel, el pequeño Gabriel, era constantemente reprendido, ignorado, dejado llorando solo en la cuna. Doña Irene confesó que soportaba todo en silencio, porque tenía miedo de que, si decía algo, Verónica se desquitaría aún más con el niño. Ella intentaba proteger a su nieto, llevándolo a su habitación siempre que podía, calmándolo, cantándole en voz baja para que durmiera. Pero Verónica se daba cuenta y reaccionaba con una frialdad calculada. Prohibía visitas, le ordenaba a Elvira, la empleada fiel, que se callara. Amenazaba con que cualquier denuncia tendría graves consecuencias. Marcelo estaba en shock. ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Cómo dejó que esto sucediera bajo su propio techo? Abrazó a su madre con cuidado, sintiendo temblar su frágil cuerpo. Gabriel seguía aferrado a él, como si supiera que finalmente estaba a salvo. La médica sugirió que doña Irene se quedara ingresada en observación y tratamiento. Marcelo aceptó de inmediato. También pidió que Gabriel fuera examinado por una psicóloga infantil. No se iría de allí hasta tener la certeza de que ambos estarían bien. Mientras esperaba los resultados de los análisis adicionales, Marcelo llamó a casa. Verónica contestó al tercer tono, con voz somnolienta e irritada. Preguntó dónde estaba, por qué había desaparecido en mitad de la madrugada. Marcelo, controlando la furia, solo dijo que su madre y Gabriel estaban en el hospital y que ella debía ir para allá inmediatamente. Verónica dudó. Preguntó qué había pasado. Marcelo no respondió. Solo repitió que debía ir. Colgó antes de que ella pudiera decir algo más. 40 minutos después, Verónica llegó al hospital. Estaba impecablemente vestida, maquillada, con el pelo arreglado. Parecía tranquila, pero Marcelo notó algo en sus ojos, un brillo de preocupación, quizás miedo. Se acercó, intentó abrazarlo, pero él se apartó. Preguntó directamente qué había pasado con su madre y su hijo. Verónica adoptó una postura de sorpresa y preocupación. Dijo que no sabía nada, que doña Irene estaba bien cuando ella se fue a dormir, que Gabriel había dormido tranquilo. Marcelo la miró fijamente. Le preguntó entonces por qué su madre estaba en ese estado, por qué Gabriel estaba aterrorizado. Verónica desvió la mirada. Comenzó a dar excusas vagas. Dijo que doña Irene era terca, que no aceptaba ayuda, que insistía en hacer las cosas sola y acababa haciéndose daño. En cuanto a Gabriel, alegó que era un niño difícil, que lloraba por cualquier cosa, que ella hacía lo posible pero que era complicado lidiar con un niño tan sensible. Marcelo sintió la rabia explotar dentro de él, pero se controló. No era momento de confrontaciones, era momento de proteger a quienes amaba. Le dijo a Verónica que se quedaría en el hospital con su madre y su hijo, que ella podía volver a casa. Verónica intentó discutir, pero él fue firme. Ella se fue, pero antes de irse, miró a doña Irene por un segundo. Fue una mirada helada, amenazante. Marcelo lo vio, y aquello lo confirmó todo. En las horas siguientes, Marcelo se quedó al lado de su madre. Gabriel finalmente se durmió en sus brazos, exhausto. Doña Irene, sedada y descansando, parecía un poco mejor. Marcelo aprovechó el silencio para pensar. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo no notó las señales? Recordaba ahora pequeños detalles que había ignorado. Doña Irene adelgazando, Gabriel cada vez más callado, Elvira siempre cabizbaja, evitando mirarlo a los ojos. Elvira. Necesitaba hablar con ella. Cogió el móvil y llamó a casa. Elvira contestó con voz vacilante. Marcelo fue directo. Le preguntó la verdad sobre lo que sucedía dentro de esa casa. Elvira comenzó a llorar al otro lado de la línea. Dijo que quería habérselo contado antes,
pero que tenía miedo. Verónica la amenazaba constantemente. Decía que si abría la boca, haría que Marcelo la despidiera, que destruiría su reputación, que nadie le creería. Elvira se desahogó por completo. Contó sobre las veces en que Verónica encerraba a doña Irene en la habitación durante horas, sobre los gritos que le daba a Gabriel cuando lloraba, sobre cómo manipulaba todo para parecer perfecta cuando Marcelo estaba cerca, sobre cómo obligaba a Elvira a mentir, a ocultar, a fingir que todo estaba bien. Marcelo le agradeció a Elvira y le pidió que se tranquilizara. Dijo que nada de eso era culpa suya y que él lo arreglaría todo. Colgó y se quedó allí, sentado en aquella silla incómoda del hospital, sosteniendo a su hijo en brazos, mirando a su madre dormir. Sintió una mezcla de culpa, rabia y determinación. Había fallado, pero ahora no fallaría más. Cuando amaneció, Marcelo ya tenía un plan. Primero, garantizar que doña Irene y Gabriel estuvieran a salvo. Segundo, descubrir exactamente quién era Verónica, porque algo le decía que había mucho más detrás de esa fachada perfecta. La trabajadora social del hospital apareció a media mañana. Era una mujer de mediana edad, con mirada atenta y voz firme. Se presentó como la doctora Beatriz y dijo que necesitaba hablar con él sobre la situación. Marcelo la acompañó a una sala reservada. Gabriel seguía durmiendo, ahora en la cuna que la enfermería había dispuesto. La doctora Beatriz fue directa. Explicó que casos como ese eran delicados y que era necesario investigar a fondo. Preguntó sobre la rutina de la casa, sobre Verónica, sobre cómo empezó todo. Marcelo se lo contó todo. Habló sobre la muerte de Marina, sobre cómo conoció a Verónica, sobre cómo ella se insertó en su vida de forma tan rápida y eficiente. Habló sobre cómo él, ciego por el luto y el trabajo, confió en ella por completo. La doctora Beatriz lo anotaba todo. Al final sugirió que Marcelo considerara buscar un abogado especializado en derecho de familia. También recomendó que instalara cámaras discretas en la casa en caso de que volviera allí con la familia. Y principalmente que mantuviera a doña Irene y a Gabriel lejos de Verónica hasta que todo se aclarara. Marcelo estuvo de acuerdo con todo. Salió de esa sala con la mente bullendo. Volvió a la habitación y encontró a su madre despierta. Lo miró con esos ojos cansados, pero había algo diferente ahora. Un alivio, como si le hubieran quitado un peso de encima. Marcelo se sentó a su lado y le tomó la mano. Le prometió que se encargaría de todo, que ella y Gabriel estarían a salvo, que nunca más dejaría que nadie les hiciera daño. Doña Irene sonrió débilmente y apretó la mano de su hijo. Esa tarde, Marcelo hizo algunas llamadas. Primero a su abogado personal, el doctor Enrique Morales, un hombre experimentado y discreto. Le explicó la situación y pidió orientación. El doctor Morales fue claro. Era necesario reunir pruebas, documentarlo todo, actuar con cautela. Marcelo también llamó a un amigo de confianza que trabajaba en seguridad privada. Le pidió que instalara cámaras ocultas en la casa y que investigara el pasado de Verónica. Mientras tanto, Verónica llamaba constantemente, enviaba mensajes, preguntaba cuándo volvería, si doña Irene estaba bien, si Gabriel estaba mejor. Marcelo respondía de forma corta y evasiva. Decía que todo estaba bajo control, que pronto volvería, pero no daba detalles. Al final del día, Marcelo recibió una llamada de Pablo, el amigo de seguridad. Había empezado a investigar a Verónica y ya tenía información preliminar. Sugirió que se vieran en persona. Marcelo pidió que Elvira se quedara en el hospital con doña Irene y Gabriel por unas horas y salió a encontrarse con Pablo. Se reunieron en una cafetería discreta en el barrio de Salamanca. Pablo abrió el portátil y comenzó a mostrar lo que había descubierto. Verónica no era exactamente quien decía ser. Su nombre completo era Verónica Sampaio Almeida, pero antes de eso usaba otro apellido. Había registros de su paso por otras ciudades, vínculos con personas de dudosa reputación, historiales de relaciones breves con hombres adinerados. Pablo también descubrió algo perturbador. Verónica tenía 3 hermanas.
y todas ellas tenían un patrón similar. Relaciones relámpago con hombres mayores, situaciones de control financiero, desapariciones repentinas. Era como si fuera una estrategia, una forma de supervivencia, o peor, un modo de vida calculado. Marcelo se quedó en silencio, absorbiendo todo. Pablo continuó. Dijo que necesitaría más tiempo para confirmarlo todo, pero que los indicios eran claros. Verónica era peligrosa. No en el sentido físico, violento, sino en el sentido emocional, manipulador, psicológico. Sabía cómo entrar en la vida de las personas, cómo ganar confianza, cómo controlar situaciones. Marcelo le agradeció a su amigo y le pidió que siguiera investigando. Volvió al hospital con la mente pesada. Entró en la habitación y vio a Gabriel despierto, jugando con un osito que la enfermera le había dado. El niño sonrió al ver a su padre. Esa sonrisa, tan rara en los últimos meses, le partió el corazón a Marcelo. ¿Cómo no se dio cuenta de que su hijo estaba sufriendo? Doña Irene también estaba mejor. Había comido un poco, conversado con las enfermeras, incluso se había reído de alguna broma tonta que una de ellas contó. Marcelo se sentó a su lado y le contó, de forma resumida, lo que había descubierto. Doña Irene no pareció sorprendida. Dijo que siempre había sentido algo extraño en Verónica, una frialdad disfrazada de amabilidad, un cálculo detrás de cada gesto. Marcelo le preguntó por qué no había dicho nada antes. Doña Irene suspiró. Dijo que lo intentó algunas veces de forma sutil, pero Marcelo estaba tan perdido, tan centrado en sobrevivir al luto y al trabajo, que no quiso escuchar. Y después, cuando se dio cuenta de que Verónica tenía el control sobre todo, tuvo miedo. Miedo de que, al hablar, las cosas empeoraran. Marcelo abrazó a su madre y le pidió disculpas. Disculpas por no haber visto, por no haber protegido, por haber estado tan ausente. Doña Irene le acarició el rostro a su hijo y dijo que ahora era el momento de seguir adelante, de proteger a Gabriel, de reconstruir. Esa noche, Marcelo durmió en un sillón al lado de la cama de su madre, con Gabriel acostado en una colchoneta improvisada en el suelo. Por primera vez en meses, sintió que estaba haciendo lo correcto, que estaba presente, que estaba protegiendo a quienes realmente importaban, pero sabía que aquello era solo el principio. Verónica no se rendiría fácilmente. Había invertido tiempo, energía, estrategia en esa relación. Y la gente como ella no acepta perder el control sin luchar. Marcelo miró por la ventana del hospital. La ciudad de Madrid, inmensa y caótica, seguía girando ahí fuera. Millones de vidas, millones de historias. Y allí, en esa habitación de hospital, comenzaba su propia batalla. Una batalla no contra el mundo, sino contra las sombras que él mismo dejó entrar en su vida. Cogió el móvil y escribió un mensaje para el abogado. Necesitaba iniciar los trámites de separación, pero antes de eso, necesitaba garantizar la seguridad de su familia. El doctor Morales respondió rápidamente. Dijo que ya estaba preparando todo y que se reunirían a la mañana siguiente. Marcelo guardó el móvil y cerró los ojos. Sabía que los próximos días serían difíciles. Sabía que tendría que enfrentarse a Verónica, que tendría que lidiar con revelaciones que quizás preferiría no conocer. Pero ahora ya no estaba solo. Tenía a su madre, tenía a Gabriel y tenía la determinación de un hombre que finalmente había despertado. En la habitación de al lado, una enfermera hacía sus anotaciones. En el pasillo, el hospital seguía su ritmo nocturno. Y ahí fuera, en algún lugar de Madrid, Verónica planeaba sus próximos pasos. Porque para ella, aquello no era el final. Era solo un cambio de estrategia. Y ella siempre había sido muy buena adaptándose. La mañana llegó con un sol tímido que intentaba abrirse paso entre las nubes grises sobre Madrid. Marcelo se despertó con un dolor en el cuello, resultado de la mala noche en el sillón del hospital. Gabriel aún dormía tranquilo, envuelto en la manta que la enfermera había traído. Doña Irene estaba despierta, mirando por la ventana con una expresión pensativa. Marcelo se levantó y fue hacia ella. Le preguntó cómo había dormido. Ella sonrió débilmente y dijo que había sido la mejor noche en mucho tiempo.
por primera vez en meses, durmió sin miedo, sin tener que estar alerta, sin tener que preocuparse por Gabriel, llorando solo en la otra habitación. El médico entró para hacer la evaluación matutina. Dijo que doña Irene estaba respondiendo bien al tratamiento, pero que sería importante mantenerla en observación por unos días más. Marcelo asintió de inmediato. No había prisa. Lo importante era garantizar que se recuperara por completo. Después del desayuno, que Marcelo se aseguró de tomar allí mismo con su madre y su hijo, recibió la llamada del doctor Enrique Morales. El abogado estaba en el vestíbulo del hospital y pidió reunirse. Marcelo pidió a Elvira, que había llegado temprano, que se quedara con doña Irene y Gabriel, y bajó a conversar. El doctor Morales era un hombre de unos 60 años, de pelo blanco, postura elegante y voz firme. Saludó a Marcelo con un apretón de manos y sugirió que hablaran en un lugar más reservado. Fueron a la cafetería del hospital y se sentaron en una mesa apartada. El abogado fue directo al grano. Dijo que había revisado la situación y que era fundamental actuar con cautela e inteligencia. Verónica, por lo que Marcelo había relatado y por lo que ya comenzaba a investigarse, era una persona estratégica. No sería fácil simplemente expulsarla de casa o pedir el divorcio sin consecuencias. Era necesario construir un caso sólido, reunir pruebas, proteger los bienes y, principalmente, garantizar la custodia total de Gabriel. Marcelo escuchó atentamente. El doctor Morales explicó que, legalmente, Verónica no tenía derechos sobre Gabriel, ya que no era la madre biológica ni había un proceso de adopción, pero ella podría alegar abandono, negligencia por parte de él, intentar usar la situación a su favor. Por eso, era crucial documentarlo todo. Las condiciones en las que doña Irene y Gabriel fueron encontrados, los relatos de Elvira, los informes médicos y sociales. El abogado también sugirió que Marcelo evitara confrontaciones directas, que actuara con frialdad y planificación. Verónica no podía percibir que él se estaba preparando para una separación definitiva. Era importante mantener la apariencia de normalidad hasta que todo estuviera debidamente encaminado. Marcelo estuvo de acuerdo, aunque sabía que sería difícil fingir naturalidad cerca de ella. La rabia, la decepción, la sensación de traición eran emociones que ardían dentro de él. Pero entendió la estrategia. No se trataba de cobardía, sino de protección. Protección a su madre, a su hijo, a sí mismo. El doctor Morales le entregó una carpeta con documentos. Eran contratos que Marcelo debía revisar, autorizaciones para que el abogado pudiera actuar en su nombre, solicitudes para bloquear cuentas conjuntas y proteger su patrimonio. Marcelo lo firmó todo allí mismo, usando la mesa de la cafetería como apoyo. Antes de despedirse, el abogado le hizo una advertencia. Dijo que Marcelo debía estar preparado para lo peor. Personas como Verónica, cuando se dan cuenta de que están perdiendo el control, pueden reaccionar de formas imprevisibles, no necesariamente con agresión física, sino con manipulación emocional, chantaje, intentos de dar la vuelta a la situación a su favor. Marcelo debía estar atento, vigilante. Después de que el doctor Morales se fuera, Marcelo se quedó sentado allí unos minutos, mirando el movimiento de la cafetería. Gente entraba y salía, llevando cafés, hablando por teléfono, viviendo sus vidas normales. Envidió esa normalidad, esa simplicidad. Su vida, que parecía tan organizada y controlada, se había revelado como un caos disfrazado. Volvió a la habitación y encontró a Gabriel jugando con algunos juguetes que Elvira había traído de casa. El niño estaba más animado, más presente. Doña Irene observaba a su nieto con una sonrisa en el rostro. Era como si, lejos de esa casa, lejos de Verónica, todos pudieran finalmente respirar. Marcelo cogió el móvil y vio varios mensajes de Verónica. Le preguntaba cuándo volvería. Decía que estaba preocupada, que lo echaba de menos. Había un mensaje más, reciente, enviado hacía pocos minutos diciendo que pasaría por el hospital por la tarde para visitarlos. Marcelo sintió un nudo en el estómago, pero recordó las palabras del abogado. No podía mostrar hostilidad abierta,
respondió de forma neutra, diciendo solo que estarían allí. Doña Irene notó la tensión en el rostro de su hijo. Le preguntó qué pasaba. Marcelo le explicó que Verónica vendría a visitarlos y que era importante que todos actuaran con naturalidad. Doña Irene asintió, pero él vio el miedo volver a sus ojos. Marcelo tomó la mano de su madre y le aseguró que no pasaría nada, que él estaría allí todo el tiempo. A las 3 de la tarde, Verónica llegó. Entró en la habitación con una sonrisa amable, llevando un ramo de flores y una bolsa con dulces. Saludó a doña Irene con falsa preocupación, le preguntó cómo estaba. Doña Irene respondió de forma contenida, agradeciendo las flores. Verónica entonces se giró hacia Gabriel. Intentó cogerlo en brazos, pero el niño se aferró a Marcelo, escondiendo el rostro. Verónica disimuló la frustración con una risa forzada. Comentó que Gabriel estaba extrañando todo, que era normal después de pasar la noche en el hospital. Marcelo observaba cada movimiento de ella, cada palabra, cada gesto. Ahora que sabía la verdad, veía lo que antes ignoraba: la falsedad en la sonrisa, la frialdad en los ojos, la tensión disfrazada. Verónica era una actriz, y una actriz muy buena. Cogió una silla y se sentó al lado de la cama. Empezó a hablar de lo preocupada que había estado, de cómo no entendía lo que había pasado, de cómo quería ayudar. Marcelo la interrumpió. Dijo que el médico había explicado que doña Irene tenía un cuadro de estrés extremo y desnutrición, que sería necesario investigar las causas. Verónica fingió sorpresa. Dijo que doña Irene siempre había sido terca, que rechazaba la comida, que no aceptaba ayuda. Doña Irene permaneció callada, pero Marcelo vio las lágrimas formándose en sus ojos. Él tomó la mano de su madre y le dijo a Verónica que, a partir de ahora, él mismo se encargaría personalmente de su alimentación y bienestar. Verónica sonrió, pero había algo peligroso en esa sonrisa. Preguntó si Marcelo estaba insinuando algo, si la estaba culpando de alguna cosa. Marcelo mantuvo la voz calmada. Dijo que no estaba culpando a nadie, solo garantizando que su madre y su hijo recibirían los cuidados necesarios. El ambiente se volvió tenso. Verónica cambió de tema rápidamente. Preguntó cuándo volverían a casa. Marcelo dijo que doña Irene se quedaría unos días más en observación y que él se quedaría en el hospital con ella. Verónica insistió. Dijo que no había necesidad de eso, que Elvira podía quedarse, que él necesitaba descansar, trabajar, cuidar de sus negocios. Marcelo fue firme. Dijo que sus negocios podían esperar, que su prioridad ahora era la familia. A Verónica no le gustó la respuesta. Se levantó, dijo que necesitaba ir a resolver algunas cosas y que volvería al día siguiente. Se despidió con un beso frío en la mejilla de Marcelo y se fue. En cuanto la puerta se cerró, doña Irene soltó el aire que estaba conteniendo. Marcelo se dio cuenta de que había estado tensa todo el tiempo. Gabriel, que estaba quieto en el regazo de su padre, comenzó a relajarse también. Era increíble cómo un niño de apenas 2 años ya podía sentir la energía negativa de esa mujer. Por la noche, después de que Gabriel se durmiera y doña Irene descansara, Marcelo recibió una llamada de Pablo, el amigo que estaba investigando a Verónica. Había descubierto algo importante y quería reunirse cuanto antes. Marcelo pidió a Elvira que se quedara de nuevo en el hospital y salió a encontrarse con Pablo en un restaurante discreto en el barrio de Salamanca. Pablo estaba esperando en una mesa al fondo. Tenía una expresión seria. En cuanto Marcelo se sentó, Pablo abrió una carpeta con documentos y fotos. Lo que había descubierto era perturbador. Verónica y sus 3 hermanas, Julia, Patricia y Renata, crecieron juntas en un orfanato en el interior de Extremadura. Todas fueron adoptadas por familias diferentes, pero mantuvieron el contacto a lo largo de los años. Y todas, absolutamente todas, tenían un patrón de relaciones con hombres mayores, situaciones de control financiero y desapariciones repentinas. Pablo mostró recortes de periódicos antiguos, informes de investigaciones archivadas, registros policiales. Había casos de hombres que habían perdido fortunas, otros que simplemente desaparecieron de las ciudades donde vivían,
algunos que entraron en una profunda depresión. No había pruebas concretas de crímenes, pero había un patrón claro, un patrón de manipulación sistemática. Marcelo sintió un escalofrío. Preguntó si había algo que conectara a Verónica con su familia específicamente. Pablo dudó. Dijo que todavía estaba investigando, pero que había una pista intrigante. Ricardo, el hermano de Marcelo, había tenido una breve relación con una de las hermanas de Verónica unos años atrás, Julia. Marcelo se quedó en shock. Ricardo siempre había sido una persona frágil emocionalmente, dependiente financieramente de su hermano mayor. Vivía con la ayuda de Marcelo, que pagaba sus facturas, sostenía su errático estilo de vida. Y ahora descubría que Ricardo se había relacionado con alguien del círculo de Verónica. Pablo continuó. Dijo que estaba intentando localizar a Ricardo para hablar, pero que llevaba desaparecido unas semanas. Marcelo sintió el peso de esa información. ¿Podría Ricardo estar involucrado en todo esto? ¿Podría haber sido manipulado por esas mujeres? Pablo sugirió que Marcelo tuviera mucho más cuidado. Si realmente había una conexión entre Ricardo y la familia de Verónica, las cosas eran mucho más complejas de lo que parecían. Marcelo asintió y le pidió a Pablo que siguiera investigando. También le pidió que intentara encontrar a Ricardo cuanto antes. Al volver al hospital, Marcelo estaba agotado mental y emocionalmente. Entró en la habitación despacio para no despertar a Gabriel y a doña Irene. Se sentó en el sillón y se quedó allí, mirando a los dos durmiendo. Pensó en Marina, su primera esposa. Recordó lo dulce, genuina y llena de vida que era. Recordó el día en que falleció, dejándolo solo con un bebé en brazos. Marcelo siempre creyó que la muerte de Marina había sido repentina, una fatalidad de la vida. Pero ahora, con todo lo que estaba descubriendo, una duda terrible comenzó a surgir. ¿Y si no fue solo una fatalidad? ¿Y si hubo algo más? Sacudió la cabeza, intentando alejar ese pensamiento. No podía empezar a imaginar cosas sin pruebas, pero la semilla de la duda había sido plantada. A la mañana siguiente, el doctor Morales llamó de nuevo. Dijo que había conseguido una orden judicial para instalar cámaras de seguridad en la casa de Marcelo, argumentando la necesidad de protección familiar. También había iniciado oficialmente el proceso de separación, pero de forma discreta, sin que Verónica fuera notificada todavía. Marcelo se lo agradeció y preguntó cuánto tiempo tardaría todo en resolverse. El doctor Morales fue honesto. Dijo que dependería de muchos factores, pero que haría lo posible por acelerar el proceso. Lo importante era no dejar que Verónica se diera cuenta hasta que fuera demasiado tarde para que reaccionara. Durante los días siguientes, Marcelo mantuvo la rutina en el hospital. Verónica aparecía a diario para visitas cortas, siempre intentando parecer preocupada y servicial. Pero Marcelo veía a través de la máscara, veía la impaciencia en sus ojos, la irritación cuando él decía que se quedaría más tiempo en el hospital, la frustración cuando intentaba acercarse a Gabriel y el niño la rechazaba. Doña Irene estaba cada día mejor. Los médicos estaban impresionados con su recuperación. Volvió a comer bien, a conversar, a sonreír. Era como si, libre de esa opresión diaria, hubiera renacido. Gabriel también estaba diferente, más animado, más comunicativo, riendo de las bromas de las enfermeras. Una tarde, mientras Marcelo estaba solo en el pasillo respondiendo correos del trabajo, una de las trabajadoras sociales se acercó. Era la doctora Beatriz. Le pidió hablar en privado. Fueron a una sala de reuniones vacía. La doctora Beatriz dijo que había hecho una evaluación detallada del caso y que sus informes recomendaban que doña Irene y Gabriel no regresaran a la casa mientras Verónica estuviera allí. Explicó que, aunque no había pruebas de agresión física, había signos claros de abuso emocional y negligencia, y eso era suficiente para una recomendación oficial. Marcelo se sintió aliviado. Ese informe sería fundamental para el proceso de separación y para garantizar la custodia definitiva de Gabriel. Agradeció a la doctora Beatriz y pidió una copia de todo. Esa noche, Marcelo tomó una decisión.
No volvería a esa casa. Alquilaría un apartamento temporal, llevaría a doña Irene y a Gabriel allí en cuanto ella recibiera el alta, y solo volvería a la mansión a buscar sus pertenencias cuando Verónica no estuviera. Era hora de romper por completo. Llamó al doctor Morales y le comunicó la decisión. El abogado estuvo de acuerdo en que era la mejor estrategia. También le informó de que Ricardo había sido localizado. Estaba en un hotel barato en la zona de Vallecas, en Madrid, aparentemente sin dinero, evitando el contacto con la familia. Pablo consiguió hablar con él y concertó una cita para el día siguiente. Marcelo pidió participar en esa reunión. Necesitaba mirar a los ojos a su hermano y entender lo que realmente estaba pasando. Al día siguiente, Marcelo dejó a doña Irene y a Gabriel al cuidado de Elvira y salió a encontrarse con Ricardo. El hotel era sencillo, casi decadente, en una calle concurrida cerca de Vallecas. Pablo esperaba en la recepción. Subieron, juntos a la habitación en la tercera planta. Ricardo abrió la puerta. Estaba irreconocible, delgado, con ojeras profundas, barba por hacer, ropa arrugada. Parecía un hombre destruido. Al ver a Marcelo, comenzó a llorar. Dijo que lo sentía mucho, que le daba vergüenza, que había hecho algo terrible. Marcelo entró en la habitación y se sentó en la única silla disponible. Ricardo se quedó de pie, apoyado en la pared. Pablo permaneció cerca de la puerta. Marcelo le pidió a Ricardo que se lo contara todo. Ricardo comenzó a hablar entre sollozos. Contó que conoció a Julia, la hermana de 1900. Verónica, hacía unos 3 años. Era encantadora, atenta, parecía genuinamente interesada en él. Tuvieron una relación breve, pero intensa. Julia preguntaba mucho sobre la familia, sobre Marcelo, sobre los negocios. Ricardo, ingenuo y necesitado de afecto, se lo contaba todo. Cuando Marina se quedó embarazada y luego falleció de forma repentina, Ricardo se quedó en shock. Julia lo consoló. Fue en esa época cuando ella mencionó tener una hermana, Verónica, que también había pasado por pérdidas y podría ayudar a Marcelo. Ricardo, queriendo ayudar a su hermano e impresionado por la supuesta bondad de Julia, organizó un encuentro casual entre Marcelo y Verónica. Marcelo sintió que se le helaba la sangre. Todo había sido planeado desde el principio. Verónica no entró en su vida por casualidad. Fue una estrategia calculada, orquestada con la ayuda de su propio hermano. Ricardo continuó. Dijo que, después de que Marcelo y Verónica se casaran, Julia empezó a cambiar. Se volvió fría, distante. Le pidió dinero a Ricardo, muchas veces. Él, sin valor para pedirle más a Marcelo, comenzó a vender sus propias pertenencias, a pedir prestado a usureros. Julia desapareció hacía unos meses, dejándolo endeudado y desesperado. Fue entonces cuando Ricardo empezó a sospechar. Investigó sobre Julia, descubrió a sus hermanas, encontró los patrones, y se dio cuenta de que había puesto a su propio hermano en peligro. Pero tenía tanto miedo, tanta vergüenza, que no pudo contarlo. Huyó, se escondió, intentó desaparecer. Marcelo estaba intentando procesarlo todo. Su propio hermano, aunque inconscientemente, había sido la puerta de entrada a esa pesadilla. Pero mirando a Ricardo, viendo su estado, Marcelo se dio cuenta de que él también era una víctima. Una víctima de su propia debilidad, sí, pero una víctima al fin y al cabo. Marcelo se levantó y se acercó a su hermano. Ricardo esperaba rabia, acusación, rechazo, pero Marcelo lo abrazó. Dijo que lo entendía, que no lo culpaba, que resolverían esto juntos. Ricardo se derrumbó en lágrimas en los brazos de su hermano. Pablo observaba todo en silencio. Después de ese momento, sugirió que Ricardo colaborara oficialmente con la investigación, que se lo contara todo a las autoridades, que ayudara a construir el caso contra Verónica y sus hermanas. Ricardo aceptó de inmediato. Marcelo llevó a Ricardo a un hotel mejor, pagó la estancia, le dio dinero para que comiera y se cuidara. También le concertó una cita con un psicólogo. Ricardo necesitaba ayuda profesional. Al volver al hospital esa tarde, Marcelo sentía una mezcla de emociones: rabia, tristeza, alivio, determinación. Pero sobre todo, sentía que finalmente estaba entendiendo la dimensión del problema.
y con ese entendimiento venía el poder de actuar. Doña Irene recibió el alta del hospital una semana después. Los médicos estaban satisfechos con su recuperación y le dieron el alta con recomendaciones de seguimiento ambulatorio. Marcelo, fiel a su decisión, no llevó a su madre ni a Gabriel de vuelta a la mansión. Había alquilado un espacioso apartamento en Chamartín, un barrio tranquilo y seguro, lejos de Miró-en-Sint. Los ojos de Verónica. El apartamento tenía 3 habitaciones, un salón amplio con balcón y mucha luz natural. Marcelo contrató a una enfermera para acompañar a doña Irene durante el día y a una niñera de confianza, recomendada por Elvira, para ayudar con Gabriel. También instaló cámaras de seguridad en todas las estancias y en la entrada del edificio. No correría más riesgos. Verónica, por supuesto, no se tomó bien la noticia. Cuando Marcelo finalmente le informó de que no volverían a casa, explotó. Llamó varias veces, envió mensajes furiosos, exigió explicaciones. Marcelo mantuvo la calma. Solo dijo que necesitaba un tiempo para cuidar de su madre y reorganizar las cosas, que pronto hablarían en persona. Pero Verónica no era tonta. Se dio cuenta de que algo había cambiado. Marcelo estaba diferente, más distante, más firme, más controlado, y eso la puso en alerta. Personas como Verónica tenían un instinto agudo para detectar cuándo estaban perdiendo el juego. Unos días después, Marcelo recibió una llamada inesperada. Era de una mujer que se identificó como la doctora Luciana Herrera, patóloga del Instituto de Medicina Legal. Dijo que necesitaba hablar con él sobre un asunto delicado relacionado con su difunta esposa, Marina. Marcelo sintió que el corazón se le disparaba. Preguntó de qué se trataba. La doctora Herrera pidió que se vieran en persona. Marcelo aceptó y quedaron para el día siguiente. Esa noche, Marcelo apenas pudo dormir. Las palabras de la patóloga resonaban en su mente. ¿Qué habría descubierto sobre Marina? ¿Sería posible que sus sospechas más oscuras fueran correctas? Al día siguiente, Marcelo fue al IML acompañado del doctor Morales. La doctora Herrera lo recibió en su despacho, un espacio funcional con estanterías llenas de archivos y un ordenador sobre la mesa. Era una mujer de mediana edad, de mirada seria y postura profesional. La doctora Herrera comenzó explicando que había sido contactada por una colega que trabajaba en el hospital donde Marina había fallecido. Esta colega estaba revisando casos antiguos cuando encontró inconsistencias en el informe de la muerte de Marina. Preocupada, le pidió a la doctora Herrera que reevaluara el caso. Marcelo estaba tenso. El doctor Morales tomaba notas. La doctora Herrera continuó. Explicó que, en su momento, la causa de la muerte de Marina se registró como complicaciones durante el embarazo. Un evento trágico pero no inusual. Sin embargo, al revisar los análisis toxicológicos archivados, encontró algo alarmante. Había rastros de sustancias que no deberían estar presentes en el organismo de una embarazada sana. Sustancias que, en dosis acumuladas, podrían causar los síntomas que Marina presentó antes de fallecer. Debilidad progresiva, náuseas constantes, confusión mental, colapso súbito. Marcelo sintió que el mundo se derrumbaba de nuevo. Preguntó si eso significaba lo que él estaba pensando. La doctora Herrera dudó, eligiendo las palabras con cuidado. Dijo que no podía afirmar nada categóricamente sin una investigación más profunda, pero que los indicios sugerían una intoxicación intencionada y gradual. El doctor Morales intervino. Preguntó si sería posible hacer un análisis definitivo. La doctora Herrera dijo que sí, pero que se necesitaría autorización judicial para la exhumación y nuevos análisis. El doctor Morales aseguró que se encargaría de todo. Marcelo salió de esa reunión completamente afectado. Marina, su primera esposa, la madre de Gabriel, no había fallecido por una fatalidad. Se la habían arrebatado, y todo apuntaba a Verónica. Volvió al apartamento en Chamartín todavía bajo el shock de la revelación. Doña Irene se dio cuenta del estado de su hijo en cuanto entró. Le preguntó qué había pasado. Marcelo se sentó a su lado en el sofá
Y se lo contó todo. Doña Irene se quedó pálida. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tomó las manos de su hijo y dijo algo que hizo que todo cobrara sentido. Contó que en los meses antes de que Marina falleciera, Verónica ya frecuentaba la casa. Aparecía con excusas variadas, siempre ofreciéndose a ayudar, a hacer compañía a Marina, a preparar tés y comidas especiales para la embarazada. Marcelo lo recordó. Es verdad, Verónica ya estaba cerca. Había olvidado ese detalle. En ese momento le pareció un gesto amable por su parte. Pensó que era solo una persona solidaria ayudando a una embarazada. Pero ahora, sabiéndolo todo, se daba cuenta de que era parte del plan. Doña Irene continuó. Dijo que llegó a extrañarle algunas cosas en ese momento. Marina se quejaba de sabores extraños en la comida, de sentirse más débil después de ciertos alimentos que Verónica preparaba, pero todos lo atribuían a las hormonas del embarazo, a los antojos y rechazos comunes de las gestantes. Nadie imaginó que pudiera ser algo peor. Marcelo estaba destrozado. Sentía una culpa abrumadora. ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Cómo dejó que esa mujer entrara en su vida, en su casa, cerca de Marina? La rabia que sentía por Verónica ahora iba acompañada de una rabia aún mayor hacia sí mismo. Doña Irene abrazó a su hijo. Dijo que no podía culparse, que Verónica era una manipuladora experta, que los engañó a todos, que nadie podría haberlo previsto. Pero Marcelo sabía que tardaría mucho tiempo en perdonarse a sí mismo. El doctor Morales llamó 2 días después. Había conseguido la autorización judicial para la exhumación. El procedimiento se realizaría en una semana. Marcelo lo autorizó todo. Necesitaba la verdad, por muy dolorosa que fuera. Mientras tanto, Pablo continuaba investigando a Verónica y sus hermanas. Descubrió que las 4 mujeres tenían un historial complejo. Habían crecido en orfanatos diferentes después de ser retiradas de familias adoptivas problemáticas. Ese pasado traumático las había unido en una especie de pacto de supervivencia distorsionado. Veían el mundo como un lugar hostil y creían que la única forma de garantizar la seguridad era a través del control y la manipulación. Pablo también descubrió algo más reciente. Verónica había realizado retiradas significativas de las cuentas conjuntas que tenía con Marcelo. Cantidades altas, transferidas a cuentas a nombre de terceros. Se estaba preparando para huir. Marcelo informó al doctor Morales de inmediato. El abogado consiguió una orden de bloqueo de las cuentas. Verónica no podría mover más dinero. Eso la enfurecería, pero también la dejaría vulnerable. El día de la exhumación, Marcelo no fue al cementerio. No podría soportarlo. Se quedó en el apartamento con Gabriel jugando con el niño, tratando de mantenerse ocupado. Doña Irene rezaba en su habitación. Elvira preparaba el almuerzo en la cocina. Era un día de espera angustiosa. El doctor Morales llamó al final de la tarde. Los resultados preliminares de los nuevos análisis confirmaban las sospechas. Marina había sido intoxicada de forma gradual e intencionada. La investigación criminal se reabriría oficialmente y Verónica sería citada a declarar. Marcelo colgó el teléfono y se quedó allí, parado en medio del salón, sintiendo el peso de esa confirmación. Marina no tenía por qué haber muerto. Gabriel no tenía por qué haber crecido sin su madre. Todo podría haber sido diferente si no fuera por Verónica. A la mañana siguiente, 2 policías fueron a la mansión para citar a Verónica. Ella los recibió con sorpresa e indignación. Cuando supo de qué se trataba, intentó mantener la compostura, pero estaba visiblemente afectada. Fue llevada a declarar a la comisaría. Durante el interrogatorio, Verónica lo negó todo. Dijo que apenas conocía a Marina, que solo había ayudado algunas veces por solidaridad, que jamás haría algo tan terrible. Pero los investigadores tenían pruebas, registros de compras de sustancias, mensajes intercambiados con sus hermanas, relatos de testigos que la vieron preparando alimentos para Marina. Confrontada con las evidencias, Verónica cambió de estrategia. Empezó a llorar, a victimizarse, a decir que era una incomprendida que estaba siendo acusada injustamente.
Pero la inspectora responsable del caso, la doctora Amanda Rodríguez, era experimentada. Ya había lidiado con manipuladoras antes y no se dejó engañar. Verónica fue puesta en libertad temporalmente, pero con una orden de alejamiento de Marcelo, doña Irene y Gabriel. También le retiraron el pasaporte. Salió de la comisaría con el rostro cerrado, los ojos llenos de furia contenida. Marcelo se enteró de todo a través del doctor Morales. El abogado le aconsejó que redoblara la seguridad. Verónica estaba acorralada y las personas acorraladas podían hacer cosas imprevisibles. Esa noche, Marcelo estaba en el apartamento cuando recibió una llamada de un número desconocido. Dudó, pero contestó. Era Julia, la hermana de Verónica que se había relacionado con Ricardo. Julia dijo que necesitaba hablar con él en persona, que tenía información importante. Marcelo desconfió. Podría ser una trampa, pero Julia insistió, diciendo que quería redimirse, que ya no estaba de acuerdo con lo que hacían sus hermanas, que tenía miedo de lo que Verónica pudiera hacer. Marcelo consultó al doctor Morales y a Pablo. Decidieron aceptar el encuentro, pero con todas las precauciones. Sería en un lugar público, durante el día, con Pablo y un guardia de seguridad acompañándolo de lejos. La cita se fijó en una cafetería de la calle de Serrano. Julia llegó puntualmente. Era una mujer de apariencia frágil, pelo rubio corto, ojos claros. Parecía asustada. Marcelo se sentó frente a ella. Julia comenzó a hablar rápidamente, como si tuviera miedo de perder el valor. Contó que las 4 hermanas habían hecho un pacto años atrás. Se apoyarían mutuamente, usarían sus talentos para garantizar la seguridad financiera. No dependerían de nadie. Al principio, era solo sobre protegerse, pero con el tiempo, especialmente bajo la influencia de Verónica, que era la más inteligente y la más fría, aquello se transformó en algo más sombrío. Julia dijo que se arrepentía profundamente de haber involucrado a Ricardo, que a ella realmente le gustaba, pero que Verónica la presionó para usar esa relación para llegar hasta Marcelo. Julia confesó que siempre supo del plan de Verónica con Marina, pero no tuvo el valor de denunciar. Tenía miedo de su hermana, miedo de las consecuencias. Marcelo la escuchaba en silencio, controlando la rabia que sentía. Julia continuó. Dijo que ahora Verónica estaba desesperada, que había perdido el control de la situación y estaba planeando algo. Julia no sabía exactamente qué, pero conocía a su hermana lo suficiente para saber que sería peligroso. Marcelo preguntó si Julia estaría dispuesta a testificar contra Verónica. Julia dudó. Dijo que sí, pero que necesitaría protección. Marcelo le aseguró que se la proporcionaría. Llamó al doctor Morales por teléfono y le explicó la situación. El abogado dijo que se pondría en contacto con la inspectora responsable del caso y lo organizaría todo. Julia salió de la cafetería escoltada por Pablo y el guardia de seguridad. Marcelo se quedó allí sentado, procesándolo todo. Estaba agotado, física y emocionalmente agotado. Pero sabía que no podía rendirse ahora. Estaba cerca de cerrar esa pesadilla de una vez por todas. En los días siguientes la investigación avanzó rápidamente. Con el testimonio de Julia, nuevos detalles salieron a la luz. Se recuperaron mensajes, se rastrearon transacciones financieras, se localizaron testigos. El cerco se estaba cerrando en torno a Verónica. Ella, al darse cuenta, se volvió cada vez más errática. Intentó contactar a Marcelo varias veces, enviando mensajes amenazantes, luego suplicantes, luego acusatorios. Marcelo no respondía a ninguno. Seguía las indicaciones del abogado. Ricardo, que estaba en tratamiento psicológico y recuperándose, también fue llamado a declarar. Contó todo lo que sabía, asumió su parte en la historia, pidió disculpas formales a Marcelo. La relación entre los dos hermanos, aunque afectada, se estaba reconstruyendo poco a poco. Una tarde, Marcelo estaba en el apartamento jugando con Gabriel, cuando recibió una llamada urgente de Pablo. Verónica había desaparecido. No estaba en la mansión, no contestaba el teléfono. Nadie sabía dónde estaba. Pablo sospechaba que podría estar planeando una fuga o algo peor.
Marcelo activó inmediatamente la seguridad del edificio, pidió que redoblaran la vigilancia. También lo comunicó a la inspectora Amanda, que emitió una orden de búsqueda y captura. Marcelo no dormiría tranquilo hasta saber dónde estaba Verónica. 2 horas después, Pablo llamó de nuevo. Verónica había sido localizada. Estaba en un hotel cerca del aeropuerto de Madrid-Barajas. Aparentemente planeaba abandonar el país usando documentos falsos. La policía ya estaba en camino. Marcelo respiró aliviado. Finalmente, esa pesadilla estaba llegando a su fin. Verónica fue detenida en el hotel. Al ser confrontada, perdió por completo la compostura. Gritó, acusó a todos de conspirar contra ella, amenazó con demandarlos a todos, pero ya no había cómo escapar. Las pruebas eran sólidas. El testimonio de Julia, las evidencias de la intoxicación de Marina, los registros de manipulación emocional contra doña Irene y Gabriel, todo estaba documentado. Se decretó prisión preventiva. Verónica sería juzgada por varios delitos. Julia, a cambio de su colaboración, recibiría una pena reducida. Las otras 2 hermanas, Patricia y Renata, también fueron localizadas e interrogadas. Estaban involucradas en tramas similares en otras ciudades. Marcelo siguió todo a través del doctor Morales. Finalmente, podía respirar. Verónica ya no representaba una amenaza. Su madre estaba a salvo. Gabriel estaba a salvo. La verdad sobre Marina había sido revelada, pero el dolor no desapareció de la noche a la mañana. Marcelo sabía que llevaría tiempo procesarlo todo, curarse, perdonarse a sí mismo, pero ahora al menos tenía claridad. Tenía la verdad y tenía a su familia. En el apartamento de 1913, Chamartín, doña Irene se recuperaba cada día más. Volvió a sonreír, a cocinar, a cuidar de su nieto con alegría. Gabriel estaba floreciendo. Hablaba más, reía más, jugaba sin miedo. La niñera comentaba que parecía un niño completamente diferente. Marcelo redujo drásticamente sus horas de trabajo. Delegó responsabilidades, contrató a un gerente de confianza, reorganizó sus prioridades. Se dio cuenta de que de nada servía tener éxito profesional si no estaba presente en la vida de las personas que amaba. Ricardo también estaba mejor. Asistía a terapia regularmente, consiguió un trabajo modesto pero honesto, estaba reconstruyendo su vida. Él y Marcelo se veían con frecuencia. La relación entre los hermanos, aunque con cicatrices, era más honesta ahora, más real. El juicio de Verónica estaba fijado para dentro de unos meses. El doctor Morales aseguró que el caso era sólido y que la condena era prácticamente segura. Marcelo sabía que tendría que revivir todo durante el juicio, pero estaba preparado. Lo haría por Marina, por Gabriel, por su madre, por sí mismo. Una noche, después de acostar a Gabriel, Marcelo se sentó en el balcón del apartamento. La ciudad se extendía ante él, con sus luces, sus sonidos, su vida pulsante. Pensó en todo lo que había sucedido, en cómo su vida se había puesto patas arriba, en cómo casi lo pierde todo, pero ahora, mirando ese cielo estrellado de Madrid, sentía algo diferente. Sentía esperanza. Sentía que, a pesar de todo, todavía había tiempo para reconstruir, para ser el padre que Gabriel merecía, para ser el hijo que doña Irene siempre tuvo, para ser el hombre del que Marina estaría orgullosa. Marcelo respiró hondo y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. La pesadilla estaba terminando y una nueva vida estaba comenzando. Los meses siguientes trajeron una nueva rutina para Marcelo y su familia. El apartamento en Chamartín, que al principio era solo un refugio temporal, se transformó en un verdadero hogar. Doña Irene había decorado el salón con fotografías antiguas, plantas y cortinas claras que dejaban entrar el sol. Gabriel había ganado una habitación colorida, llena de juguetes, donde pasaba horas construyendo torres de bloques y dibujando con ceras de colores. Marcelo se despertaba temprano todos los días, pero ahora no era para correr a la oficina, era para desayunar con su madre y su hijo, para escuchar a Gabriel parlotear sobre sus sueños divertidos, para
conversar con doña Irene sobre los planes del día. Esas mañanas sencillas se habían convertido en el momento más importante de su rutina. El trabajo continuaba, claro, pero Marcelo había aprendido a delegar, a confiar en su equipo, a entender que su presencia constante no era sinónimo de éxito. Sus negocios seguían siendo prósperos, quizás incluso más que antes, porque ahora tomaba decisiones con la mente más clara y el corazón más ligero. Ricardo aparecía al menos 2 veces por semana. Traía dulces para Gabriel, cenaba con la familia, conversaba con doña Irene sobre recetas antiguas que a ella le gustaba hacer. La relación entre los hermanos se estaba reconstruyendo sobre bases más sólidas. Marcelo había perdonado a Ricardo por completo. Entendía que ambos habían sido víctimas de manipulación, y ahora, juntos, eran más fuertes. El juicio de Verónica tuvo lugar en una fría mañana de septiembre. Los juzgados de Plaza de Castilla estaban concurridos, con abogados, testigos, periodistas y curiosos circulando por los pasillos. Marcelo llegó acompañado del doctor Morales, vestido con un traje discreto, intentando mantener la compostura. Doña Irene había insistido en ir también. Dijo que necesitaba mirar a los ojos a esa mujer una última vez. Necesitaba verla responder por todo lo que había hecho. Marcelo intentó disuadirla, preocupado por el impacto emocional, pero su madre fue inflexible. Estaba más fuerte ahora, lista para enfrentarlo. Ricardo también fue convocado para testificar. Estaba nervioso, pero decidido a decir la verdad. Julia, la hermana de Verónica que colaboró con la justicia, también estaba presente. Sería una testigo fundamental. Cuando Verónica entró en la sala del tribunal, Marcelo sintió una opresión en el pecho. Estaba diferente. Delgada, pálida, con el pelo recogido de cualquier manera, sin maquillaje, vistiendo un conjunto sencillo. La mujer que siempre había cuidado su apariencia, impecable, ahora parecía solo una sombra de lo que fue. Sus ojos recorrieron la sala y se encontraron con los de Marcelo. Por un breve momento hubo algo allí. ¿Rabia? ¿Arrepentimiento? ¿Desesperación? Era difícil decirlo, pero Marcelo no desvió la mirada. La encaró con firmeza, sin miedo. Ya no había poder en esos ojos que antes lo engañaron. El juez, el doctor Fernando Alonso, un hombre de unos 50 años con postura seria y voz grave, abrió la sesión. Se leyó la acusación. Intoxicación intencionada con resultado de muerte, manipulación emocional, fraude, apropiación indebida. La lista era larga. La fiscal, la doctora Claudia Santos, presentó las pruebas metódicamente. Análisis toxicológicos, registros de compras, mensajes recuperados, declaraciones de testigos. Cada pieza del rompecabezas fue colocada ante el juez y el jurado. La sala quedó en silencio absoluto mientras la verdad era expuesta. Cuando llegó el turno de doña Irene de testificar, se levantó lentamente. Marcelo la acompañó hasta el estrado. Su madre temblaba un poco, pero su voz salió firme. Lo contó todo: los meses de sufrimiento, el miedo, las humillaciones, la angustia de ver a su nieto siendo descuidado. Las lágrimas corrían por su rostro mientras hablaba, pero no se detuvo. Necesitaba que todos lo supieran. Verónica permaneció impasible durante la declaración, pero Marcelo vio sus manos apretadas con fuerza sobre la mesa, vio la mandíbula tensa. Estaba enfadada, no arrepentida, enfada. Ricardo testificó a continuación. Contó cómo fue manipulado, cómo fue utilizado como puente para que Verónica llegara hasta Marcelo. Su voz se quebró varias veces, pero logró terminar. Cuando volvió a su sitio, Marcelo le apretó el hombro en señal de apoyo. Julia fue la testigo más impactante. Detalló el plan que las hermanas habían trazado, cómo identificaban objetivos, cómo se acercaban, cómo manipulaban sentimientos y situaciones. Habló sobre Marina, sobre cómo Verónica pasó meses planeando, preparando, ejecutando un plan frío y calculado. La defensa de Verónica intentó desacreditar a Julia,
alegando que estaba mintiendo a cambio de beneficios. Pero las pruebas corroboraban cada palabra. Había demasiadas pruebas, demasiados documentos, demasiados testigos. Cuando Verónica finalmente tuvo la oportunidad de hablar, se levantó. El abogado defensor le aconsejó que permaneciera en silencio, pero ella lo ignoró. Miró a Marcelo y comenzó a hablar. Su voz estaba cargada de amargura. Dijo que nada de lo que hizo fue sin razón, que la vida le enseñó que el cariño no paga las facturas, que el afecto no garantiza un techo, que la gente se usa mutuamente todo el tiempo, solo que ella fue honesta al respecto. Dijo que Marcelo era un ingenuo, que vivía en un mundo de privilegios y nunca entendió lo que era necesitar sobrevivir. La sala quedó en silencio. Marcelo la escuchó sin interrumpir. Cuando terminó sintió pena, no por la situación en la que estaba, sino por el vacío que había dentro de esa mujer, por lo mucho que se había convertido en algo tan distorsionado que ya no podía ver más allá del control y la manipulación. El juez pidió orden. La fiscal hizo sus alegatos finales reforzando la gravedad de los actos. El abogado defensor intentó una última carta, alegando trastornos psicológicos, historial de traumas, pero era demasiado tarde. El jurado se retiró a deliberar. La espera fue angustiosa. Marcelo, doña Irene y Ricardo aguardaron en silencio. El doctor Morales hablaba en voz baja por teléfono, lidiando con detalles finales. Julia estaba en otra sala, bajo protección. 2 horas después el jurado regresó. El veredicto fue unánime, culpable de todos los cargos. La sentencia se anunciaría en unos días, pero todos sabían que sería severa. Cuando el juez golpeó el mazo, Verónica cerró los ojos. Sus hombros cayeron. Por primera vez, pareció realmente derrotada. Los agentes la condujeron fuera de la sala. No miró hacia atrás. Marcelo abrazó a su madre. Doña Irene lloró, pero eran lágrimas de alivio. Ricardo se unió al abrazo. Los tres se quedaron allí, unidos, sintiendo cómo el peso de todo finalmente se aliviaba. Fuera de los juzgados, los periodistas intentaron abordar a Marcelo para obtener comentarios. El doctor Morales hizo una declaración breve y oficial. Marcelo no quiso hablar. No había nada que decir. Aquello no era sobre venganza o victoria. Era sobre justicia, sobre verdad, sobre protección. En los días siguientes se anunció la sentencia. Verónica recibiría varios años de reclusión. Julia, por su colaboración, tuvo una pena reducida y cumpliría régimen abierto. Las otras 2 hermanas, Patricia y Renata, también fueron condenadas en sus respectivos procesos. Marcelo no siguió más los acontecimientos. No quería saber dónde estaba Verónica, cómo estaba, qué hacía. Ese capítulo estaba cerrado. Era hora de mirar hacia adelante, y fue exactamente eso lo que hizo. Algunas semanas después del juicio, Marcelo tomó una decisión importante. Vendería la mansión donde tantas cosas malas habían sucedido. Usaría el dinero para comprar una casa nueva, en un barrio tranquilo, con un patio para que Gabriel jugara y un jardín para que doña Irene cuidara. Un lugar sin recuerdos sombríos. Un lugar para empezar de nuevo de verdad. Encontró la casa perfecta en una urbanización cerrada en la zona de La Moraleja, en las afueras de Madrid. Era una casa de una sola planta, espaciosa, con mucha luz natural y una hermosa área verde. Gabriel quedó encantado cuando la visitaron por primera vez. Corrió por el jardín gritando de alegría. Doña Irene sonrió al ver a su nieto tan feliz. La mudanza tuvo lugar en un fin de semana soleado de noviembre. Ricardo ayudó a cargar cajas. Elvira organizó la nueva cocina. La niñera de Gabriel montó la habitación del niño con esmero, y poco a poco, esa casa vacía se fue transformando en un hogar lleno de vida. En la primera noche en la casa nueva, Marcelo preparó una cena sencilla para la familia. Nada elaborado, solo pasta con salsa, ensalada y pan de ajo. Pero la mesa estaba llena. Doña Irene, Gabriel, Ricardo, Elvira, la niñera, Pablo e incluso el doctor Morales aparecieron para celebrar. Fue una noche ligera, llena de risas, historias divertidas y planes para el futuro.
Gabriel se durmió en el sofá después de comer demasiado. Doña Irene lo cubrió con una manta y se quedó allí, admirando a su nieto dormir tranquilo. Marcelo miró a su alrededor. Miró a esas personas que habían permanecido a su lado en los momentos más difíciles. Sintió una gratitud inmensa. Levantó su copa de vino e hizo un brindis. Por el nuevo comienzo, por la familia, por el amor que lo supera todo. Todos levantaron sus copas y brindaron juntos. Los meses que siguieron fueron de curación. Marcelo comenzó a hacer terapia. Necesitaba procesar todo lo que había sucedido, lidiar con la culpa que todavía cargaba, aprender a perdonarse a sí mismo. La psicóloga, la doctora Fernanda, era paciente y atenta. Le ayudó a entender que no podría haberlo previsto, que hizo lo mejor que pudo con la información que tenía, que lo importante era cómo reaccionó cuando descubrió la verdad. Doña Irene también hacía terapia. Se estaba recuperando bien físicamente, pero las marcas emocionales todavía estaban allí. Con el tiempo y el tratamiento adecuado, volvió a ser la mujer fuerte y alegre que siempre fue. Volvió a cocinar sus platos especiales, a plantar sus flores, a contarle cuentos a Gabriel antes de dormir. Gabriel crecía sano y feliz. Estaba asistiendo a una guardería cerca de casa, donde hizo varios amiguitos. Era un niño comunicativo, cariñoso, lleno de energía. Marcelo lo observaba jugar en el jardín y sentía que el corazón se le calentaba. Su hijo estaba bien. A pesar de todo, estaba bien. Ricardo consiguió un trabajo mejor y estaba pensando en volver a estudiar. Visitaba a la familia regularmente y se había convertido en un tío presente y cariñoso. A Gabriel le encantaba cuando llegaba el tío Ricardo, siempre con alguna broma nueva o historia loca que contar. Una tarde, Marcelo estaba en el jardín con Gabriel cuando sonó su móvil. Era un número desconocido. Dudó, pero contestó. Al otro lado, una voz femenina y amable se presentó como la doctora Beatriz, la trabajadora social del hospital. Llamaba para saber cómo estaban. Marcelo sonrió. Dijo que estaban bien, muy bien. Le contó sobre la casa nueva, sobre la recuperación de doña Irene, sobre cómo Gabriel estaba creciendo feliz. La doctora Beatriz se emocionó. Dijo que era gratificante ver un caso con final feliz, que les deseaba lo mejor. Marcelo se lo agradeció. Le agradeció todo lo que había hecho, por haber creído en ellos, por haber ayudado a proteger a su familia. La doctora Beatriz se despidió deseándoles todo lo bueno. Marcelo guardó el teléfono y volvió a jugar con Gabriel. En diciembre, Marcelo organizó una fiesta de Navidad en la casa nueva. Invitó a todos los que habían sido importantes durante ese periodo difícil: Pablo y su esposa, el doctor Morales y su familia, la doctora Beatriz. Incluso Julia fue invitada. Estaba reconstruyendo su vida, trabajando honestamente, tratando de redimirse. La casa se llenó de gente. Decoraciones navideñas, comida y música. Gabriel recibió tantos regalos que no sabía por dónde empezar. Doña Irene estaba radiante, recibiendo a todos con cálidos abrazos. Durante la cena, Marcelo pidió atención. Se puso de pie con Gabriel en brazos e hizo un discurso emocionado. Agradeció a cada persona presente. Dijo que hacía unos meses estaba perdido, ciego, hundiéndose en una mentira, pero que, gracias al amor de su madre, a la persistencia de sus amigos, a la justicia de profesionales serios, logró despertar a tiempo. Dijo que había aprendido duras lecciones, que el éxito profesional no significa nada sin la familia, que la confianza debe ganarse, no darse ciegamente, que estar presente es más importante que cualquier contrato firmado, y que, sobre todo, el amor verdadero supera cualquier manipulación. Todos aplaudieron. Doña Irene lloró de emoción. Ricardo abrazó a su hermano. Gabriel, sin entender muy bien el discurso, aplaudió imitando a los adultos. Fue una Navidad especial, una Navidad de renacimiento. A principios del año siguiente, Marcelo hizo una última cosa que necesitaba hacer. Fue al cementerio donde estaba Marina. Había evitado ir desde que toda la verdad salió a la luz.
Tenía miedo de no poder lidiar con el dolor, pero ahora estaba listo. Se arrodilló ante la lápida, limpió las hojas que habían caído sobre el mármol, puso flores frescas y habló con ella. Le pidió disculpas por no haberse dado cuenta, por no haberla protegido, por haber dejado que esa mujer entrara y lo destruyera todo. Pero también le prometió que cuidaría de Gabriel, que lo criaría con amor, atención y presencia, que le contaría historias sobre ella, sobre lo increíble que era, lo amorosa que era, la madre maravillosa que habría sido. Gabriel crecería conociendo a Marina, aunque no a través de recuerdos, sino a través de las historias que Marcelo y doña Irene le contarían. Se quedó allí una hora, hablando, llorando, despidiéndose de verdad por primera vez. Cuando se levantó, se sintió más ligero, como si le hubieran quitado un peso de los hombros. La vida continuó, y cada día era un poco mejor. Marcelo redujo aún más su carga de trabajo. Empezó a recoger a Gabriel de la guardería todos los días. Almorzaba en casa con doña Irene. Los fines de semana llevaba a su hijo al parque, al cine, a la playa. Creaba recuerdos buenos, felices, que un día Gabriel recordaría y sonreiría. Doña Irene volvió a frecuentar el grupo de manualidades de la iglesia. Hizo nuevas amistades, organizaba meriendas en la casa nueva, donde sus amigas se reunían para conversar y reír. Estaba viva de nuevo, completa. Ricardo conoció a una chica amable llamada Camila. Era profesora, le gustaba la literatura y tenía una sonrisa dulce. Ricardo estaba enamorado y por primera vez en una relación sana. Llevó a Camila a conocer a la familia y todos la adoraron. Gabriel la llamaba tía Cami. Un sábado soleado de marzo, Marcelo estaba en el patio jugando a hacer pompas de jabón con Gabriel cuando el niño, entre risas, dijo algo que hizo que el corazón de Marcelo se detuviera. Gabriel dijo que estaba feliz, que le gustaba esa casa, que le gustaba jugar con papá todos los días. Marcelo se arrodilló y abrazó a su hijo. Las lágrimas corrían por su rostro, lágrimas de gratitud, de alivio, de amor. Gabriel le devolvió el abrazo con su fuercecita de niño pequeño. En ese momento, Marcelo supo que había valido la pena, que todo el dolor, toda la lucha, toda la angustia habían valido la pena, porque ahora finalmente estaban bien, estaban a salvo, estaban felices. La historia de Marcelo, doña Irene y Gabriel no era una historia perfecta, era una historia de errores, de dolor, de manipulación y engaño, pero también era una historia de reinicio, de coraje, de amor que resiste y se fortalece ante las adversidades. Era una historia real, humana y sobre todo esperanzadora, porque al final lo que importaba no era lo que habían perdido, era lo que habían conquistado, una familia unida, un verdadero hogar y la certeza de que juntos podrían enfrentar cualquier tormenta. El sol brillaba con fuerza esa tarde de marzo. Gabriel reía mientras perseguía las pompas de colores que flotaban en el aire. Doña Irene observaba desde la ventana, sonriendo. Ricardo llegó con Camila, trayendo un pastel para la merienda, y Marcelo, mirando todo aquello, sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Paz, completa y verdadera paz. El dolor se transformó en recuerdo, el trauma se transformó en fuerza, y la familia renació, lejos de las sombras, iluminada por el sol de un nuevo día. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marcelo, doña Irene y Gabriel haya tocado vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de reinicio, de dolor superado y de amor que resiste a todo, dejad vuestro like, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué es lo que más os ha marcado. ¿Cuál fue el momento que más os conmovió? ¿Habéis pasado alguna vez por una situación de manipulación emocional? ¿Cómo lo afrontasteis? Queremos escuchar vuestra historia también. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana. Historias que nos hacen reflexionar sobre la familia, el amor, el perdón y el reinicio. No estáis solos en este viaje.
Estamos aquí todos los días con una nueva historia que puede inspiraros, consolaros o haceros ver la vida de una forma diferente. Os esperamos en el próximo episodio con más emoción, más drama y más historias que tocan el alma.